Mientras estás tumbado y a oscuras, el espacio que te rodea no está quieto, no es liso, no es continuo. Por debajo de cierto tamaño, tan pequeño que ningún instrumento jamás construido podría verlo, la realidad empieza a temblar como agua hirviendo. Esto no es una metáfora, es lo que predicen las ecuaciones cuando se las empuja hasta su límite absoluto. Imagina que pudieras encoger tu propio cuerpo una y otra vez, atravesando la piel, la célula, el átomo, el núcleo, en algún punto, muy por debajo de todo lo que la ciencia ha logrado fotografiar, el suelo mismo del universo deja de sostenerse. Ahí, el espacio y el tiempo, esas dos certezas que nunca cuestionas, se deshacen en algo que ya no tiene nombre. Durante más de un siglo, las dos teorías más exitosas jamás escritas, la que describe lo inmenso y la que describe lo diminuto, han chocado exactamente en ese punto. No coinciden, no se reconcilian, y cuando se las obliga a hablar juntas, las ecuaciones dejan de dar respuestas y empiezan a dar infinitos sin sentido. Todavía no puedo decirte qué hay realmente ahí abajo, pero cuando termines de escuchar esta noche, no volverás a mirar el espacio vacío de tu habitación de la misma manera, porque esa nada que te rodea, esa nada en la que confías para sostener cada objeto de tu vida, guarda el secreto más incómodo de toda la física. Antes de continuar, si este tipo de exploración profunda te fascina, un simple me gusta o una suscripción ayuda mucho a que el canal crezca. Es algo pequeño para ti, pero para mí supone una diferencia enorme. Ahora, empecemos. Esa nada que te rodea tiene un tamaño mínimo y esta noche vas a conocerlo. Piensa en un mapa. Puedes acercarte a él tanto como quieras. Puedes dividir cada centímetro en 10 partes y cada una de esas partes en 10 más, y seguir así para siempre, sin encontrar nunca un límite. Eso es lo que todos asumimos sobre el espacio real, que es como ese mapa, infinitamente divisible, sin costuras, sin grano. Pero el espacio no es un mapa, es algo físico, y todo lo físico, tarde o temprano, revela una textura. Pregúntate esto, en voz baja, como quien no quiere despertar a nadie. Si te achicaras sin parar, más pequeño que una célula, más pequeño que un átomo, más pequeño que el núcleo dentro de ese átomo, ¿llegarías a un punto en el que ya no hubiera nada más pequeño que ver? ¿O el espacio seguiría abriéndose, capa tras capa, sin fondo, para siempre? Es una pregunta que suena ingenua. La haría un niño mirando un charco e imaginando gotas dentro de las gotas. Pero esa misma pregunta, formulada con precisión matemática, ha resistido más de 100 años de intentos por responderla, no por falta de inteligencia, por falta de acceso. La respuesta vive en un territorio tan pequeño que ningún telescopio, ningún acelerador, ningún instrumento construido por manos humanas ha logrado tocarlo jamás. Ese territorio tiene nombre. Se llama la escala de Planck. No es una marca cualquiera en una regla. No es simplemente pequeño, del mismo modo en que un grano de arena es pequeño frente a una montaña. Es una frontera distinta en su naturaleza, no solo en su tamaño. Por encima de ella, el espacio se comporta como el mapa infinito que imaginas, suave, continuo, predecible. Por debajo, algo cambia. Las reglas que gobiernan tu habitación, tu cuerpo, la luz que quizás todavía ves con los ojos entrecerrados, dejan de aplicarse. El hombre que le dio nombre a esa frontera no buscaba una revolución filosófica, buscaba resolver un problema mucho más modesto. ¿Por qué un objeto caliente, al brillar, no emite una cantidad infinita de energía? Al resolverlo, tuvo que aceptar una idea incómoda para su época.
La energía no fluye como un líquido continuo, llega en paquetes, en porciones mínimas, indivisibles, que no pueden partirse en algo más pequeño. A esos paquetes los llamó cuantos, y sin proponérselo, abrió una puerta que todavía sigue abierta, porque si la energía tiene un grano, si la luz llega en porciones y no en un chorro continuo, entonces cabe una pregunta todavía más profunda. ¿Y el espacio? ¿Y el tiempo? ¿También ellos tienen un grano? ¿Un tamaño mínimo? ¿Una porción más pequeña que ninguna otra? Nadie lo sabe con certeza. Y esa incertidumbre no es un defecto de la física, es su frontera más honesta. Lo que sí se puede calcular con una precisión asombrosa es dónde estaría esa frontera si existiera. No hace falta viajar hasta allí para ubicarla en el mapa. Basta con combinar tres ideas que ya conoces, aunque nunca las hayas visto trabajar juntas. La velocidad máxima a la que algo puede moverse, la fuerza con la que dos masas se atraen y el tamaño mínimo de esos paquetes de energía que Planck descubrió sin querer. Cuando esas tres ideas se combinan, aparece un número, y ese número es tan pequeño que el lenguaje cotidiano no tiene forma natural de nombrarlo. Imagina el átomo más simple que existe, el de hidrógeno, con su único protón y su único electrón. Ahora, imagina que ese átomo entero fuera del tamaño del universo observable, de un extremo a otro. En esa misma proporción, un objeto del tamaño de la escala de Planck sería más pequeño que ese átomo original. La comparación se rompe, el lenguaje se rompe, y sin embargo, el número existe, está escrito. Se puede calcular con la misma precisión con la que calculas el vuelto en una tienda. Durante todo el próximo tramo de esta noche, vamos a descender hacia ese número, capa por capa. Vas a entender por qué existe. Vas a entender qué significa cruzarlo o intentar cruzarlo. Y vas a entender por qué, cuando la física llega hasta ahí, dos de sus teorías más exitosas, la que describe lo inmenso y la que describe lo diminuto, dejan de hablarse. Pero todavía no. Antes de bajar tan hondo, hace falta construir el terreno desde algo mucho más cercano, algo que ya conoces, aunque nunca lo hayas mirado de esta manera. La silla en la que estás recostado, el aire que entra y sale de tu pecho, la distancia entre tu mano y tu propio corazón. Ahí empieza el verdadero descenso. Empecemos por algo que ya conoces. La silla o la cama o el sofá en el que estás recostado ahora mismo. Siente el peso de tu cuerpo sobre esa superficie. Siente cómo te sostiene, sin ceder, sin temblar. Ese contacto te dice algo sobre el espacio que nunca te has parado a cuestionar. Te dice que el espacio es fiable, que la distancia entre tu espalda y el respaldo es una distancia fija, medible, continua. Si quisieras, podrías coger una regla y medir esa distancia en centímetros. Y si tuvieras una regla más precisa, podrías medirla en milímetros. Y si tuvieras una todavía más precisa, en fracciones de milímetro, sin encontrar jamás un punto en el que la medición se vuelva imposible. Esa es la primera suposición que hace tu mente sobre la realidad, y la hace sin esfuerzo, sin que nadie te la enseñara. El espacio es como una hoja de papel infinitamente lisa. Puedes trazar una línea en ella, y esa línea puede volverse tan fina como quieras, sin romperse nunca en partes discretas. Esa misma confianza la aplicas al tiempo. El instante en que empezaste a leer esta frase y el instante en que la terminas están separados por un intervalo continuo. Entre ambos hay infinitos instantes intermedios, uno tras otro, sin costuras, sin saltos. El tiempo fluye como el agua de un río, no como los fotogramas de una película antigua,
con sus pequeños saltos entre imagen e imagen. Esta idea del espacio y el tiempo como algo continuo, sin grano, sin textura mínima, tiene un nombre técnico, aunque no lo necesitas para entenderla. Se llama continuo del espacio-tiempo, y durante siglos fue la base silenciosa sobre la que se construyó toda la física, desde la trayectoria de una piedra lanzada al aire hasta la órbita de los planetas. Newton la asumió sin cuestionarla. Para él, el espacio era un escenario absoluto, fijo, indiferente a lo que ocurriera dentro de él, un contenedor vacío donde las cosas se movían, pero que en sí mismo nunca cambiaba, nunca se curvaba, nunca temblaba. Esa imagen funcionó durante más de 2 siglos y sigue funcionando hoy para casi todo lo que experimentas, para el vuelo de un avión, para la caída de una manzana, para el movimiento de tu propio cuerpo al darte la vuelta en la cama. Después llegó otra idea, todavía más extraña, que cambió el escenario sin romper la continuidad. El espacio y el tiempo dejaron de ser un fondo fijo, se convirtieron en algo que se curva, que se estira, que responde a la masa y la energía que contiene. Una estrella masiva hunde el espacio a su alrededor, del mismo modo en que tu cuerpo hunde ligeramente el colchón sobre el que descansa. Pero incluso en esa versión más sofisticada, el espacio seguía siendo liso, curvado, sí, deformado, sí, pero sin grano, sin textura mínima, sin un punto en el que dejara de tener sentido preguntarse qué hay más adentro. Podías acercarte a cualquier punto del espacio curvo, con una lupa matemática cada vez más potente, y seguir encontrando espacio suave, continuo, divisible sin límite. Esa es la imagen que llevas contigo, aunque nunca la hayas puesto en palabras. El espacio como papel liso, aunque doblado. El tiempo como río continuo, aunque a veces corra más lento o más rápido, según dónde estés parado. Y durante casi todos los propósitos de tu vida cotidiana, esa imagen es perfectamente correcta. No falla al calcular la trayectoria de un coche, no falla al predecir un eclipse con siglos de antelación, no falla al enviar una sonda a otro planeta con precisión de kilómetros. Funciona tan bien que resulta fácil olvidar que es, en el fondo, una suposición, una extrapolación, una manera de imaginar el espacio que nunca ha sido puesta a prueba en el territorio donde más importaría, el territorio diminuto, el territorio de la escala de Planck que mencionamos hace un momento, porque toda esa confianza en la continuidad del espacio se basa en mediciones hechas a escalas enormemente mayores. Los experimentos más precisos jamás realizados, los que miden distancias con una exactitud que roza lo milagroso, siguen operando a un tamaño billones y billones de veces más grande que el que nos interesa esta noche. Es como confiar en que el océano entero es azul turquesa, porque así se ve la orilla, sin haber bajado nunca hasta el fondo abisal. Y aquí es donde la historia empieza a dar un giro notable, porque cuando los físicos intentaron extender esa imagen lisa y continua del espacio hacia territorios cada vez más pequeños, se toparon con algo que Newton jamás habría anticipado y que ni siquiera Einstein llegó a resolver del todo: una grieta, una contradicción entre dos formas de entender la realidad que, por separado, funcionan de maravilla, pero que juntas, en el territorio diminuto, empiezan a dar respuestas sin sentido. Para entender esa grieta, primero hace falta demoler una imagen, la imagen que seguramente tienes en la cabeza cuando piensas en una partícula diminuta, un electrón, un fotón, cualquier cosa diminuta que compone tu propio cuerpo, porque esa imagen, tan intuitiva, tan fácil de dibujar mentalmente, es exactamente la que hay que romper antes de seguir bajando.
Sé sincero contigo mismo, ahí, a oscuras, cuando piensas en un electrón, en un fotón, en cualquier partícula diminuta que compone tu propio cuerpo. ¿Qué imagen aparece? Seguramente una bola pequeña, brillante, quizás, sólida, como una canica minúscula flotando en un vacío negro. Es la imagen que enseñan los libros, la que dibujan los documentales, la que tu mente construyó sin que nadie te pidiera permiso. Esa imagen es cómoda, es intuitiva y es completamente falsa. No es una bola diminuta, no es una bala en miniatura, no es un punto sólido que ocupa un lugar exacto en el espacio, esperando a que alguien lo mire para confirmarlo. Un electrón no tiene una posición fija hasta que algo interactúa con él. Antes de eso, existe como algo más parecido a una nube de posibilidad, extendida, difusa, sin bordes definidos. Esto no es poesía. Es el resultado, verificado miles de veces, de experimentos que llevan casi un siglo repitiéndose en laboratorios de todo el mundo. Si disparas electrones, uno por uno, hacia una pared con dos rendijas estrechas, y detrás colocas una pantalla para ver dónde impactan, no obtienes dos líneas limpias, una detrás de cada rendija, como esperarías de diminutas balas. Obtienes un patrón de franjas, de bandas claras y oscuras alternadas, idéntico al que producirían ondas de agua al cruzarse. Cada electrón, disparado solo, sin compañía, se comporta como si atravesara ambas rendijas a la vez, como si no tuviera un único camino, como si, hasta el momento del impacto, no existiera todavía como un objeto con una trayectoria definida. Esto rompe algo profundo en la forma en que imaginas el espacio, porque si una partícula no tiene una posición exacta hasta que se la mide, entonces el espacio que la contiene tampoco puede ser el escenario pasivo que imaginaste en el capítulo anterior. No es un fondo neutro donde las cosas simplemente están. Es parte activa del fenómeno. Aquí es donde la historia da un giro notable, porque la física del siglo XX descubrió algo todavía más radical que la posición incierta de una partícula. Descubrió que las partículas mismas no son los objetos fundamentales del universo. Lo que existe en el nivel más profundo que la ciencia ha logrado describir con precisión no son bolas ni puntos, son campos. Un campo es algo que llena todo el espacio, en todo momento, con una intensidad que puede variar de un lugar a otro. Ya conoces un ejemplo, aunque nunca lo hayas llamado así. El campo magnético que hace que una brújula señale siempre hacia el norte no está localizado en un punto, está en todas partes alrededor de la Tierra, invisible, presente, empujando la aguja incluso cuando no la miras. Un electrón, en esta descripción más profunda, no es una cosa que existe dentro del campo, es una vibración del campo mismo, una ondulación localizada, como la pequeña arruga que se forma en la superficie de un estanque cuando algo la perturba. El fotón, la partícula de luz, es una vibración de otro campo distinto, el campo electromagnético, que también llena cada rincón del espacio, incluida la habitación en la que estás ahora mismo. Esto significa algo que merece un momento de silencio para sentarse. No hay un vacío verdadero en ninguna parte. Lo que llamas espacio vacío está, en realidad, saturado de campos, superpuestos unos sobre otros, en calma la mayor parte del tiempo, pero nunca completamente en reposo. Lo que percibes como nada es, en el fondo, la ausencia de vibración en algo que siempre está ahí. ¿Y si el espacio está lleno de campos, y las partículas son solo ondulaciones de esos campos? Entonces, la pregunta que abrimos hace un momento se vuelve todavía más urgente. ¿Qué es exactamente ese espacio en el que los campos vibran? Es también
Como sospechábamos, algo con una textura mínima, o es infinitamente liso, un lienzo perfecto donde cualquier vibración, sin importar lo pequeña, puede ocurrir? La física clásica, la que describe campos como ondas continuas en un espacio continuo, no tiene ningún problema con vibraciones arbitrariamente pequeñas. Puedes, en teoría, imaginar una ondulación tan diminuta como quieras y las ecuaciones seguirán funcionando sin quejarse. No hay ningún límite natural incorporado en esas ecuaciones que diga hasta aquí y no más allá. Pero esa ausencia de límite es, precisamente, uno de los problemas más profundos que enfrenta la física moderna, porque cuando se intenta combinar la descripción cuántica de los campos, la que explica por qué un electrón se comporta como una nube de probabilidad, con la descripción de la gravedad, la que explica por qué el espacio se curva alrededor de una masa, esa ausencia de límite deja de ser inofensiva, se convierte en una fuente de contradicciones matemáticas que ningún físico ha logrado resolver por completo. Para entender por qué ocurre esa contradicción, primero necesitas entender algo que suena sencillo pero no lo es. ¿Qué significa realmente medir una distancia? ¿Qué instrumento, qué proceso físico permite saber que algo mide 1 metro o 1 milímetro o una fracción todavía más pequeña? Porque toda medición, sin excepción, depende de comparar una cosa con otra, y esa dependencia, llevada hasta sus últimas consecuencias, es la que empieza a abrir la grieta que nos interesa esta noche. Esa es la siguiente pregunta que hay que bajar a resolver. No qué es el espacio en abstracto, sino qué significa en la práctica decir que algo tiene un tamaño. 1 metro no es una propiedad del espacio, es un acuerdo, y esa diferencia, aunque parezca menor, va a llevarnos directamente al corazón de todo lo que estamos explorando esta noche. Cuando dices que una mesa mide 1 metro de largo, en realidad estás afirmando algo más modesto de lo que parece. Estás diciendo que esa mesa, comparada con un objeto de referencia aceptado por convención, coincide en tamaño. Durante mucho tiempo, ese objeto de referencia fue literalmente una barra de metal, guardada con extremo cuidado en un sótano en Francia, protegida de cambios de temperatura, de polvo, de cualquier alteración que pudiera modificar su longitud. Toda medición, sin excepción, funciona así. No existe una forma de conocer el tamaño de algo sin compararlo con otra cosa. Cuando usas una regla, comparas el objeto con las marcas grabadas en ella. Cuando esas marcas se calibraron, se compararon a su vez con un patrón más preciso, y ese patrón, en algún punto de la cadena, se comparó con algo todavía más fundamental. Hoy, ese fundamento ya no es una barra de metal, es algo mucho más elegante y mucho más estable: la velocidad de la luz. Se ha definido que la luz recorre una distancia exacta en un intervalo exacto de tiempo, y a partir de ahí se define el metro como la distancia que la luz recorre en una fracción concreta de segundo. La velocidad de la luz, la misma constante que mencionamos como una de las 3 piezas necesarias para calcular la escala de Planck, se convirtió en la regla definitiva del universo. Esto significa algo curioso y merece un momento para asentarse. Medir el espacio, en el fondo, es medir tiempo. Cuando alguien te dice que algo está a una distancia de 300.000 kilómetros, en realidad está diciendo que la luz tarda exactamente 1 segundo en recorrerla. Espacio y tiempo, que sentimos como 2 cosas completamente distintas. Una, la extensión que ocupas, y otra, el fluir que experimentas, están entrelazados en la propia definición de lo que significa medir. Ahora bien, toda esta elegante cadena de comparaciones descansa
sobre una suposición silenciosa que siempre existe algo más pequeño con lo que comparar, que puedes seguir refinando tu instrumento de medida indefinidamente, construyendo reglas cada vez más precisas, relojes cada vez más exactos, sin toparte nunca con un obstáculo que no sea simplemente técnico, resoluble con más ingenio y más presupuesto. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque medir una distancia diminuta no es un acto pasivo, no es como mirar algo a través de una ventana perfectamente transparente. Es un acto físico que requiere energía y esa energía interactúa con lo que intentas medir. Piensa en cómo ves las cosas normalmente. La luz rebota en un objeto y llega hasta tu ojo, y ese rebote no altera de forma perceptible el objeto que estás mirando. Ver una silla no mueve la silla, pero cuanto más pequeño es lo que quieres observar, más energía necesitas para sondearlo, porque necesitas una luz de longitud de onda cada vez más corta, y una longitud de onda más corta significa, inevitablemente, más energía concentrada en un espacio menor. Esta relación no es una limitación tecnológica que algún día se pueda superar con mejores instrumentos. Está escrita en la propia naturaleza cuántica de la luz que mencionamos antes, esa que llega en paquetes indivisibles y no en un flujo continuo. Para ver algo 10 veces más pequeño, necesitas luz con 10 veces más energía empaquetada en cada uno de esos paquetes. Y esa relación se mantiene, sin excepción, cueste lo que cueste construir el instrumento. Durante la mayor parte de la historia de la física, este problema fue completamente irrelevante. Para ver una célula, basta con luz visible ordinaria, la misma que entra por tu ventana. Para ver un átomo, hace falta más energía, pero todavía manejable, la que usan los microscopios electrónicos más sofisticados. Para asomarse al interior de un protón, hacen falta los aceleradores de partículas más potentes jamás construidos, máquinas del tamaño de una ciudad entera, capaces de concentrar energías descomunales en un punto microscópico. Y sin embargo, incluso esas máquinas gigantescas, con toda su energía, se quedan enormemente lejos de la escala de Planck. La distancia entre lo que el ser humano ha logrado sondear y ese límite teórico es tan vasta que resulta casi imposible de expresar en palabras cotidianas. No es cuestión de construir un acelerador un poco más grande, es cuestión de una diferencia de magnitud que se mide en muchísimos órdenes de escala, uno detrás de otro. Pero el problema no es solo práctico, es conceptual, y ahí está la verdadera grieta que hemos estado persiguiendo desde el principio de esta noche. Porque si sigues aumentando la energía de la luz que usas para sondear una distancia cada vez más pequeña, en algún punto esa energía se vuelve tan intensa, tan concentrada, que empieza a curvar el espacio a su alrededor, exactamente igual que lo hace una estrella masiva. Una concentración de energía suficientemente alta, comprimida en un volumen suficientemente pequeño, no se limita a iluminar lo que quieres observar, empieza a comportarse como una masa, y una masa lo bastante concentrada, según todo lo que sabemos sobre gravedad, colapsa sobre sí misma y forma un agujero negro. Esto significa algo extraordinario, y vamos a dedicarle tiempo más adelante para entenderlo con precisión. Existe un punto calculable en el que intentar mirar algo más de cerca deja de revelar más detalle y empieza, en cambio, a fabricar un objeto que oculta ese detalle para siempre detrás de un horizonte del que nada escapa. El propio acto de observar se convierte en el obstáculo. Ese punto tiene un tamaño, y ese tamaño, cuando se calcula con las 3 constantes que mencionamos antes, coincide exactamente con la longitud de Planck.
no es una coincidencia numérica sin importancia. Es la señal de que ahí, en ese territorio diminuto, dos descripciones distintas de la realidad, la que gobierna lo cuántico y la que gobierna la gravedad, empiezan a pisarse los talones la una a la otra, sin que ninguna de las dos sepa ceder el paso. Ahora que entiendes por qué medir tiene un límite natural, y no solo técnico, es momento de poner ese límite en números, de ver con precisión cuán pequeño es realmente ese punto en el que el espacio deja de responder a nuestras preguntas habituales. Vamos a ponerle un número a lo que hasta ahora solo hemos rodeado con palabras. Un número real, calculado, escrito en los libros de física desde hace más de un siglo. Prepárate, porque el lenguaje cotidiano no está hecho para nombrarlo con comodidad. La longitud de Planck equivale aproximadamente a 16.000 millonésimas de una billonésima de centímetro. Esa cifra, dicha así, apenas significa nada para la mente humana. Los números demasiado pequeños o demasiado grandes dejan de sentirse como cantidades y se convierten en simple ruido. Así que vamos a construir la distancia de otra manera. Con los pies en la tierra, toma el átomo más simple que existe, el de hidrógeno, con su único protón y su electrón solitario girando, en cierto sentido, a su alrededor. Ese átomo es ya diminuto, invisible a cualquier ojo, invisible incluso a los microscopios ópticos más potentes jamás construidos. Y sin embargo, comparado con la longitud de Planck, ese átomo es un continente entero, es un océano frente a una gota. La diferencia de tamaño entre un átomo de hidrógeno y la escala de Planck es aproximadamente la misma que existe entre ese átomo y todo el universo observable. Detente un segundo en eso. La distancia que separa la Tierra de la galaxia más lejana jamás fotografiada es, en proporción, comparable a la distancia que separa un átomo de la escala de Planck. No es una exageración retórica, es una comparación calculada, verificable, real. Otra forma de sentir esta magnitud, quizás más cercana a tu propio cuerpo, el núcleo de un átomo, ese diminuto punto central donde se concentra casi toda su masa, mide alrededor de un femtómetro, una milbillonésima parte de un metro. Ya esa cifra es casi inimaginable. Pues bien, la longitud de Planck es aún 20 órdenes de magnitud más pequeña que ese núcleo. 20 órdenes de magnitud significa multiplicar por 10, 20 veces seguidas la diferencia entre ambos tamaños. No existe ninguna estructura conocida en todo el universo, ni la más diminuta partícula subatómica jamás detectada que se acerque remotamente a ese tamaño. Los quarks, los electrones, hasta donde los experimentos han logrado sondear, se comportan como si no tuvieran tamaño en absoluto, como puntos matemáticos sin extensión, y aún así siguen siendo inmensamente más grandes en términos comparativos que la escala que estamos describiendo esta noche. Aquí llega el primer gran giro de esta historia, el primero de varios que iremos encontrando conforme sigamos bajando. Esa distancia inconcebiblemente pequeña no es arbitraria, no salió de una intuición ni de una preferencia estética de algún físico con papel y lápiz. Salió de combinar tres constantes fundamentales de la naturaleza, cada una descubierta por separado, en momentos distintos de la historia, por razones completamente distintas. La primera es la velocidad de la luz, esa que ya mencionamos, la que define qué significa un metro y marca el límite absoluto de velocidad en el universo. La segunda es la constante de gravitación universal, la que determina con qué fuerza se atraen dos masas cualesquiera, desde una manzana y la Tierra hasta dos estrellas distantes. La tercera es la constante de Planck,
la que mide el tamaño mínimo de esos paquetes de energía que mencionamos antes, el grano fundamental de la luz y de toda radiación. Estas tres constantes provienen de mundos completamente distintos de la física. La velocidad de la luz pertenece al territorio de la relatividad, la teoría que describe lo inmenso, las estrellas, las galaxias, la curvatura del espacio-tiempo. La constante de Planck pertenece al territorio cuántico, el que describe lo diminuto, los electrones, los fotones, el comportamiento probabilístico de la materia, y la constante de gravitación es la que conecta ambos mundos a través de la fuerza más débil y a la vez más universal de todas. Que estas tres constantes, nacidas en contextos tan distintos, se combinen para señalar exactamente el mismo punto, no es casualidad matemática vacía, es una pista, una señal de que ahí, en ese tamaño diminuto, algo profundo ocurre, algo donde la gravedad, que gobierna lo inmenso, y la mecánica cuántica, que gobierna lo diminuto, dejan de poder ignorarse mutuamente. Durante casi todo el universo conocido, estas dos fuerzas viven en mundos separados, cada una dominando su propio territorio sin necesidad de negociar con la otra. La gravedad importa en las estrellas, en los planetas, en las galaxias. La mecánica cuántica importa en los átomos, en las partículas, en la luz. Rara vez ambas importan al mismo tiempo, en el mismo lugar, con la misma intensidad, pero en la escala de Planck, esa separación cómoda se rompe. Ahí, algo tan diminuto como un electrón tendría, según los cálculos, la densidad suficiente para colapsar bajo su propia gravedad, del mismo modo en que colapsa una estrella agotada. Ahí, la gravedad deja de ser la fuerza débil y despreciable que es en tu vida cotidiana y se vuelve tan intensa como cualquier otra fuerza fundamental de la naturaleza. Esto no es una curiosidad matemática abstracta, alejada de todo lo que puedas sentir. Es, en cierto sentido, el origen de todo lo que existe, porque muchos físicos sospechan, sin poder demostrarlo todavía con certeza absoluta, que el universo entero comenzó siendo del tamaño de la escala de Planck, que hubo un instante, al principio de todo, en el que la totalidad de lo que hoy conocemos como espacio, tiempo, materia y energía estaba comprimida en ese punto imposible de imaginar. Si eso es cierto, entonces la pregunta que estamos persiguiendo esta noche no es solo sobre el tamaño mínimo del espacio, es sobre el origen mismo de la realidad. Y para acercarnos a esa pregunta, primero necesitamos entender qué son exactamente esas tres constantes que se combinan para señalar el límite, no como fórmulas frías en una pizarra, sino como algo que puedes sentir, aunque sea de forma indirecta, en tu propio cuerpo. Empecemos por la más familiar de las tres, aunque probablemente nunca la hayas sentido como algo cercano: la velocidad de la luz. La usas cada vez que enciendes una lámpara, cada vez que miras una pantalla, cada vez que el sol te calienta la piel a través de una ventana. Esa luz, en el instante en que llega a tus ojos, ya te está mostrando algo sobre el pasado, aunque sea un pasado brevísimo. La luz del sol tarda poco más de 8 minutos en llegar hasta aquí. Cuando miras el cielo de día, no ves el sol tal como es en este instante. Ves el sol de hace 8 minutos. Esa velocidad, 300.000 kilómetros por segundo, no es simplemente rápida, es un límite absoluto, el techo de velocidad de todo el universo, algo que ninguna señal, ninguna información, ningún objeto con masa puede superar jamás. Ahora, la segunda constante, mucho más discreta, mucho más silenciosa, la gravedad, ahora mismo te mantiene pegado a la cama, a la silla, al suelo. Es la fuerza más débil de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza.
y sin embargo es la única que sientes de forma constante, sin interrupción, cada segundo de tu vida. Es tan débil que un imán pequeño puede levantar un clip metálico venciendo por sí solo la atracción gravitatoria de todo el planeta Tierra. Y sin embargo, esa misma fuerza débil es la que curva galaxias enteras, la que mantiene a los planetas en órbita, la que un día colapsará una estrella hasta convertirla en algo tan denso que ni la luz puede escapar de ella. La debilidad de la gravedad a pequeña escala y su dominio absoluto a gran escala es una de las contradicciones más extrañas de toda la física. Y llegamos a la tercera constante, la más esquiva de todas, la que probablemente nunca hayas sentido de forma directa. La constante de Planck no describe una velocidad ni una fuerza, describe el tamaño del grano más pequeño posible de energía, el paquete indivisible que mencionamos antes, el que impide que la luz fluya como un chorro continuo y la obliga a llegar en porciones diminutas. Esta constante es tan pequeña que, en tu vida cotidiana, jamás notas su presencia. La luz que entra por tu ventana parece perfectamente continua, sin saltos, sin escalones, pero si pudieras examinarla con suficiente precisión, descubrirías que en realidad avanza en incrementos, cada uno del tamaño exacto que esta constante determina. El mundo macroscópico, el que ves y tocas, esconde su naturaleza granulada detrás de una suavidad aparente. Aquí está lo notable. Estas tres constantes, la velocidad de la luz, la gravitación y el grano cuántico de la energía, nunca fueron pensadas para trabajar juntas. Cada una pertenece a una rama distinta de la física, desarrollada por personas distintas, en siglos distintos, para resolver problemas completamente distintos. Y sin embargo, cuando se combinan matemáticamente, de una forma muy concreta, producen exactamente esa longitud diminuta de la que hablamos en el capítulo anterior. ¿Por qué precisamente estas tres? ¿Por qué no otra combinación de constantes? ¿Otra fórmula distinta? ¿Por qué el universo eligió, entre todas las posibilidades, señalar ese punto exacto con estas tres piezas y no con otras? Estas preguntas no tienen todavía una respuesta que satisfaga a toda la comunidad científica, pero hay una intuición que la mayoría de los físicos comparte y merece la pena sentirla con calma. La velocidad de la luz marca el límite de lo rápido. La gravitación marca cómo se curva el espacio bajo el peso de la masa y la energía. Y la constante de Planck marca el límite de lo indivisible, el grano más fino de la realidad cuántica. Cuando combinas el límite de velocidad, el comportamiento de la gravedad y el grano mínimo de energía, obtienes, de forma casi inevitable, una distancia y un tiempo mínimos. Un punto en el que la velocidad máxima, la curvatura gravitatoria y el grano cuántico convergen en un mismo lugar y ya no pueden separarse unos de otros. Ese punto de convergencia es la escala de Planck, y aquí es donde la historia da otro giro notable, porque estas tres constantes no solo definen un tamaño mínimo, también definen, de forma inevitable, un tiempo mínimo y una masa máxima y una temperatura máxima, todas relacionadas entre sí, todas derivadas de las mismas tres piezas fundamentales. No es solo el espacio el que tiene un grano, es la propia estructura de la realidad, en todas sus dimensiones, la que parece tener un límite compartido. Piensa en lo que esto implica. No estamos hablando de un límite impuesto por la tecnología humana, algo que podría superarse con instrumentos mejores dentro de 100 o 1000 años. Estamos hablando de un límite que parece estar tejido en la propia estructura matemática del universo, escrito en la relación entre la velocidad máxima, la fuerza más débil y el grano más pequeño de energía. Un límite que existiría exactamente igual,
aunque la especie humana nunca hubiera existido para calcularlo. Pero hay una diferencia crucial entre calcular dónde estaría ese límite y saber qué ocurre realmente cuando se llega hasta él. Las tres constantes te dan un número, no te dan una descripción de lo que sucede ahí, y esa ausencia de descripción no es un vacío cualquiera, es la grieta más profunda que separa las dos teorías más exitosas jamás escritas por la física, porque una de esas teorías, la que describe la gravedad y la curvatura del espacio-tiempo, asume que el espacio es liso, continuo, sin grano, exactamente la imagen que construimos al principio de esta noche. Y la otra, la que describe el comportamiento cuántico de la energía y la materia, exige que a escalas suficientemente pequeñas, algo tiene que temblar, algo tiene que fluctuar, algo no puede permanecer quieto ni definido con precisión absoluta. Cuando esas dos exigencias se encuentran en el mismo punto, en la escala de Planck, no pueden convivir en paz. Y lo que ocurre exactamente en ese encuentro, ese choque silencioso entre la lisura de la gravedad y el temblor de lo cuántico, es la pregunta que vamos a empezar a desenterrar ahora mismo. Hay una regla descubierta hace un siglo que gobierna todo lo diminuto sin excepción. No es una limitación de nuestros instrumentos, es una propiedad de la propia naturaleza. Se llama principio de incertidumbre y aunque suene abstracto, vive dentro de cada átomo de tu cuerpo, ahora mismo, mientras respiras. Este principio dice algo muy concreto. No puedes conocer, al mismo tiempo y con precisión absoluta, dos propiedades relacionadas de una partícula. Cuanto más exactamente sepas dónde está algo diminuto, menos podrás saber con qué velocidad se mueve. Y cuanto más exactamente conozcas su velocidad, más incierta se vuelve su posición. No es un problema de medición torpe, es un límite tejido en la estructura misma de la realidad cuántica. Piensa en ello de esta forma. Imagina que intentas fotografiar algo diminuto con una precisión extrema, encerrándolo en un espacio cada vez más pequeño para saber exactamente dónde está. Cuanto más lo aprietas, cuanto más lo confinas, más agitado se vuelve. Empieza a moverse con más energía, con más violencia, como si el propio acto de acorralarlo lo obligara a resistirse. No es una metáfora poética, es matemática pura, verificada en laboratorios durante décadas. Ahora aplica esta regla al espacio mismo, en el territorio diminuto que estamos explorando esta noche. Si confinas una región del espacio a un tamaño cercano a la longitud de Planck, el principio de incertidumbre exige que la energía dentro de esa región se vuelva enorme, casi sin límite. No puedes tener una posición extremadamente definida sin pagar el precio de una energía extremadamente indefinida, agitada, temblorosa. Y aquí es donde la gravedad, la fuerza discreta y silenciosa que mencionamos antes, deja de comportarse con discreción, porque la gravedad responde a la energía, no solo a la masa. Cualquier concentración de energía, sin importar su origen, curva el espacio a su alrededor. Y si el principio de incertidumbre obliga a que exista una energía inmensa concentrada en una región diminuta, esa energía tiene que curvar el espacio de forma violenta, incluso en ausencia de cualquier partícula real. Esto significa algo que rompe por completo la imagen tranquila que construimos al principio de esta noche. El espacio vacío, ese que imaginabas liso y en calma, no puede permanecer quieto a esta escala. El propio principio de incertidumbre, aplicado al espacio mismo, exige que aparezcan fluctuaciones de energía constantes, espontáneas, incesantes, en cada punto diminuto del vacío. No es que algo externo perturbe el espacio se perturba a sí mismo
simplemente porque las leyes cuánticas se lo exigen. En cada rincón microscópico del vacío que te rodea, incluso ahora, en la oscuridad de tu habitación, deberían estar ocurriendo fluctuaciones de energía tan intensas que, a la escala de Planck, curvarían el espacio de manera extrema, generando algo parecido a burbujas, arrugas, distorsiones momentáneas que aparecen y desaparecen antes de que puedan estabilizarse. Esta idea tiene un nombre, aunque su nombre es mucho más tranquilo que la imagen que describe. Se llama espuma cuántica del espacio-tiempo, y antes de que la imaginación se dispare demasiado lejos, hace falta una advertencia honesta. Esta espuma no ha sido observada directamente. Ningún experimento, hasta hoy, ha logrado fotografiarla, medirla, confirmarla de forma inequívoca. Es una predicción, extraída con rigor matemático de combinar dos teorías que funcionan perfectamente por separado, pero que jamás se han puesto a prueba juntas en ese territorio exacto. Y aquí está la contradicción que hemos estado rastreando desde el principio, ahora finalmente visible con claridad. La relatividad general, la teoría que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, asume que ese espacio-tiempo es una superficie suave, diferenciable, sin saltos ni discontinuidades. Toda su elegancia matemática depende de esa suavidad. Sin ella, las ecuaciones simplemente dejan de tener sentido, pero la mecánica cuántica, aplicada a ese mismo espacio-tiempo, exige exactamente lo contrario. Exige fluctuaciones, incertidumbre, un temblor constante que jamás se detiene del todo. Exige que, a escalas suficientemente pequeñas, la suavidad se rompa y aparezca algo turbulento, agitado, imposible de fijar con precisión absoluta. Dos exigencias opuestas, aplicadas al mismo objeto, en el mismo territorio. Una pide calma, la otra exige tormenta. Y ninguna teoría, hasta el día de hoy, ha logrado decir con certeza cuál de las dos tiene razón, o si ambas, de alguna forma todavía no descubierta, podrían estar describiendo la misma realidad desde ángulos distintos. Esta no es una disputa menor entre físicos aburridos discutiendo detalles técnicos. Es la grieta más profunda de toda la física moderna, la que separa dos edificios teóricos que, por separado, han predicho con una precisión asombrosa casi todo lo que se ha llegado a medir en el universo. La relatividad general predijo la existencia de agujeros negros, la curvatura de la luz alrededor de estrellas, las ondas gravitacionales, y todo se ha confirmado. La mecánica cuántica predijo el comportamiento de los átomos, de los semiconductores, de la luz misma, y también se ha confirmado una y otra vez, sin fallar jamás. Y sin embargo, cuando se intenta escribir una sola ecuación que describa correctamente lo que ocurre en la escala de Planck, donde ambas teorías deberían aplicarse a la vez, el resultado no es una descripción coherente, es un caos matemático. Cantidades que deberían tener un valor finito se disparan hacia el infinito, sin ningún significado físico razonable. Este desacuerdo, silencioso pero irreconciliable, es exactamente lo que nos lleva ahora hacia una de las imágenes más extrañas jamás propuestas por la física teórica. La idea de que el vacío que te rodea, ese que sientes tan tranquilo, tan inmóvil, tan predecible, esconde en su interior más profundo algo que se parece más a un mar embravecido que a un lienzo en calma. Imagina que vuela sobre el océano, muy alto, de noche. Desde esa altura, el mar parece una superficie perfectamente lisa, negra y quieta, como una lámina de cristal extendida hasta el horizonte. Así es como ves el espacio vacío en tu vida cotidiana,
Así lo ha visto la física durante siglos, como algo inmóvil y sereno. Ahora desciende, baja más y más cerca de la superficie, hasta que el avión casi roza el agua. Lo que desde arriba parecía liso empieza a revelar movimiento, olas, espuma, pequeñas turbulencias que la distancia había borrado por completo. Cuanto más te acercas, más agitado se vuelve lo que antes parecía en calma. Eso es, aproximadamente, lo que las ecuaciones predicen que ocurre con el espacio-tiempo cuando te acercas a la escala de Planck. Desde la distancia enorme en la que vive tu cuerpo, tu habitación, tu planeta entero, el espacio parece una superficie perfectamente lisa, pero si pudieras acercarte lo suficiente hasta ese tamaño imposible que describimos hace un momento, encontrarías algo muy distinto: burbujas, turbulencia, un hervidero constante de energía, apareciendo y desapareciendo. A esta imagen se le llama espuma cuántica, y el nombre no es casualidad. La espuma del mar nace cuando la energía de las olas se concentra en un punto y rompe la superficie lisa del agua, formando burbujas diminutas que estallan casi tan rápido como se forman. La espuma cuántica del espacio-tiempo sería algo parecido, pero hecha de la propia estructura del espacio, no de agua ni de aire. Regiones donde la curvatura se vuelve tan extrema que durante un instante inimaginablemente breve podrían aparecer y desaparecer configuraciones que se asemejan a diminutos agujeros negros, diminutos túneles, diminutas conexiones entre puntos del espacio que en cualquier otra escala estarían completamente separados. Cada una de estas burbujas, si existen, viviría y moriría en un tiempo tan corto que ni siquiera tiene sentido intentar compararlo con algo que hayas experimentado. Aparecerían y se desvanecerían antes de que cualquier proceso físico normal pudiera notarlas, mucho antes de que la luz recorra la distancia más diminuta que puedas imaginar. Un temblor incesante, sin descanso, ocurriendo en cada punto del espacio, incluido el espacio que ocupa tu propio cuerpo. Pero aquí conviene detenerse, con la misma honestidad que hemos mantenido durante toda esta noche. La analogía del mar y la espuma es útil, es vívida. Es la mejor forma que tenemos de hacer sentir algo que ninguna mente humana puede visualizar directamente. Y sin embargo, la analogía solo es aproximadamente cierta. El mar existe dentro del espacio. Sus olas se mueven a través de algo que ya está ahí. Agua sobre una superficie, energía desplazándose sobre un medio preexistente. Pero la espuma cuántica, si realmente existe, tal como algunos modelos la describen, no sería un fenómeno que ocurre dentro del espacio, sería el espacio mismo comportándose de esa manera. No hay un medio separado sobre el cual la turbulencia se propaga. La turbulencia sería la propia textura de la realidad, sin nada previo sobre lo que apoyarse. Aquí es donde la comparación se rompe del todo, y hace falta decirlo sin rodeos. No existe, hasta el día de hoy, ninguna confirmación experimental directa de que esta espuma cuántica sea real. Es una predicción matemática, extraída con todo el rigor posible al combinar la mecánica cuántica y la gravedad, pero ningún instrumento jamás construido ha logrado ver, medir o detectar directamente ese temblor microscópico del espacio-tiempo. Algunos físicos han intentado buscar rastros indirectos de esta espuma, observando la luz que llega desde eventos extraordinariamente distantes y energéticos, como las explosiones más violentas del universo. La idea es sencilla de enunciar, aunque difícil de ejecutar. Si el espacio tiene una textura granulada a escala de Planck, la luz de distintas longitudes de onda, al viajar miles de millones de años a través de ese espacio turbulento, debería acumular pequeñísimas diferencias en su tiempo de llegada.
diferencias diminutas, pero, en teoría, medibles con instrumentos suficientemente precisos. Hasta ahora, esas búsquedas no han encontrado evidencia clara de esa turbulencia. La luz de eventos extremadamente distantes llega con una uniformidad sorprendente, sin las señales de desgaste que algunos modelos de espuma cuántica predecían. Esto no significa que la idea esté descartada por completo. Significa que si la espuma existe, su efecto sobre la luz es todavía más sutil de lo que ciertos modelos anticipaban, o que la propia idea necesita ser refinada, ajustada, quizás reformulada desde otro ángulo. Esta incertidumbre, lejos de ser incómoda, es exactamente el tipo de frontera que hace bella a la física en su estado más honesto. No estamos ante un final feliz con todas las respuestas resueltas. Estamos ante una imagen sugerente, matemáticamente consistente, imposible de descartar y hasta ahora imposible de confirmar. Una frontera viva, activa, donde los físicos siguen trabajando sin saber todavía si esa espuma es la respuesta correcta o solo un peldaño hacia una idea mejor. Y sin embargo, esta espuma turbulenta, real o no en su forma exacta, nos lleva directamente a una consecuencia todavía más extrema, porque si el espacio puede curvarse tanto, tan violentamente, en una región tan diminuta, entonces algo mucho más familiar empieza a asomar en ese territorio microscópico, algo que normalmente asociamos con el final catastrófico de una estrella gigante, no con el interior tranquilo del vacío que te rodea ahora mismo. Sabes, aunque sea de forma vaga, que es un agujero negro, una estrella que agotó su combustible, que colapsó bajo su propio peso, que se comprimió tanto que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Una tumba cósmica, silenciosa, invisible por definición. Lo que quizás nunca imaginaste es que ese mismo destino, el de una estrella entera, puede alcanzarlo también algo infinitamente más pequeño, sin necesidad de ninguna estrella de por medio. Recuerda el problema que dejamos planteado antes. Para observar algo diminuto, necesitas energía. Cuanto más pequeño es lo que quieres ver, más energía necesitas concentrar en un espacio menor, porque así funciona la naturaleza cuántica de la luz que hemos ido desenredando esta noche. Este no es un capricho técnico, es una ley que ningún instrumento, por sofisticado que sea, puede esquivar. Ahora sigue ese razonamiento hasta su límite más extremo. Imagina que insistes, que sigues aumentando la energía, que construyes un instrumento cada vez más potente para sondear una distancia cada vez más diminuta. En algún punto, esa energía, concentrada en un volumen tan pequeño, empieza a comportarse como cualquier otra concentración de masa y energía en el universo. Empieza a curvar el espacio a su alrededor, y si sigues empujando ese límite, llega un momento preciso, calculable con exactitud, en el que la energía concentrada es tan intensa que el espacio se curva lo suficiente como para formar un horizonte de sucesos. Ese es el nombre técnico de la frontera invisible que rodea a un agujero negro, el punto de no retorno más allá del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Ese momento preciso ocurre exactamente en la escala de Planck, no un poco antes, no un poco después. La energía necesaria para sondear una distancia de ese tamaño es, según los cálculos, suficiente para crear un agujero negro diminuto en el propio acto de intentar mirar. Detente un momento en lo que esto significa. No es que exista un muro invisible que te impida acercarte más. Es algo mucho más extraño y, en cierto modo, más elegante. El propio intento de observar con más precisión se convierte en el obstáculo. Cuanta más energía usas para ver más de cerca, más curvas el espacio que intentas examinar
hasta que ese espacio se cierra sobre sí mismo y esconde para siempre lo que había dentro. Esto no es como intentar ver algo demasiado pequeño para un microscopio normal, un problema que se resuelve con un microscopio mejor. Es un límite de otra naturaleza completamente distinta. Cualquier microscopio suficientemente potente para ver la escala de Planck dejaría de funcionar como microscopio en el instante mismo de alcanzar esa potencia, porque su propia energía fabricaría el objeto que intenta observar, un diminuto agujero negro, ocultando el detalle detrás de un horizonte del que ninguna información puede volver a salir. Aquí aparece uno de los conceptos más útiles para entender por qué la escala de Planck marca un límite tan definitivo. Se llama el radio de Schwarzschild y describe, para cualquier cantidad de masa o energía, el tamaño exacto que tendría que alcanzar para colapsar y convertirse en un agujero negro. Cuanta más masa concentras, mayor es ese radio. Una estrella necesita ser gigantesca y colapsar violentamente para cruzar ese umbral, pero a escalas cuánticas diminutas, con energías extremas concentradas en volúmenes ínfimos, ese mismo umbral puede alcanzarse con cantidades de energía que, en tu vida cotidiana, parecerían insignificantes. Lo notable, lo que conecta todo lo que hemos ido descubriendo esta noche, es que el punto en el que la longitud necesaria para sondear algo coincide con el radio de Schwarzschild de la energía usada para sondearlo, es exactamente la longitud de Planck. Dos caminos completamente distintos, uno desde la óptica de la observación cuántica, otro desde la gravedad clásica, llegan al mismo número exacto. Esa coincidencia es la prueba matemática más contundente de que ahí, en ese punto, algo fundamental está ocurriendo. Esta idea tiene una consecuencia que merece sentarse contigo un momento en la quietud de la noche. Existe un límite absoluto para la precisión con la que el universo permite ser observado, no un límite de la tecnología humana, superable con paciencia y presupuesto. Un límite tejido en la propia relación entre la energía, la gravedad y la información. Más allá de cierto punto, no es que no sepamos mirar, es que mirar en sí mismo deja de ser posible sin destruir aquello que se quiere ver. Y aquí conviene, de nuevo, ser honesto sobre lo que esto significa y lo que no significa. Nadie ha creado jamás, en un laboratorio, uno de estos diminutos agujeros negros hipotéticos. La energía necesaria para alcanzar la escala de Planck sigue estando, con enorme margen, fuera del alcance de cualquier acelerador de partículas construido hasta hoy, incluidos los más grandes y potentes jamás fabricados. Esto es, por ahora, una predicción teórica extraída de combinar con rigor la mecánica cuántica y la relatividad general, no una observación directa, pero la predicción es lo bastante sólida, lo bastante bien fundamentada, como para que la mayoría de los físicos la tomen en serio como una barrera real, no como una simple curiosidad matemática. Y esa barrera nos deja frente a una posibilidad todavía más desconcertante. Si el espacio tiene un límite de resolución, si existe un punto más allá del cual la propia idea de mirar más de cerca deja de tener sentido, entonces quizás el espacio no es lo único que tiene ese límite, porque hasta ahora hemos hablado del espacio, de la distancia, de lo pequeño, pero hay otra dimensión que hemos dejado esperando en la oscuridad, otra magnitud que también fluye, que también se mide, que también podría esconder su propio grano invisible. Esa dimensión es el tiempo, y su límite, cuando lo alcanzas, resulta tan extraño como todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Ahora mismo, mientras escuchas esta frase, algo en ti asume
que el tiempo avanza sin costuras, que el instante en que empezó esta frase y el instante en que termina están unidos por un flujo continuo, sin cortes, sin fotogramas separados. Esa misma confianza que depositaste en el espacio al principio de esta noche, la depositas también sin darte cuenta en el tiempo. Pero si el espacio tiene un grano, si existe una distancia más pequeña que ninguna otra, entonces el tiempo tendría que heredar esa misma textura, porque espacio y tiempo, como ya vimos al hablar de cómo se define un metro, no son dos cosas separadas que simplemente coexisten, están entrelazados en la propia estructura de la realidad, tan unidos que la física moderna ya ni siquiera los trata como conceptos distintos, sino como dos caras de una misma tela, el espacio-tiempo. Si combinas la longitud de Planck con la velocidad de la luz, obtienes de forma casi automática otra cantidad, el tiempo de Planck. Es el intervalo más breve que tiene sentido físico, el equivalente temporal de esa distancia diminuta que hemos estado explorando. Y su magnitud es todavía más difícil de sentir que la de la distancia, porque el tiempo, a diferencia del espacio, no puedes tocarlo ni señalarlo con el dedo. El tiempo de Planck equivale aproximadamente al tiempo que tardaría la luz en atravesar esa distancia mínima que ya describimos. Para darte una referencia, aunque sea imperfecta, en cada segundo de tu vida caben más unidades de tiempo de Planck que segundos han transcurrido desde el origen del universo. No es una exageración retórica, es la cifra real que resulta de un cálculo directo. Piensa en tu propio corazón, latiendo ahora mismo, quizás más despacio, quizás ya casi al ritmo del sueño. Entre un latido y el siguiente transcurre aproximadamente un segundo. Ese segundo, que para ti es casi instantáneo, contiene una cantidad de tiempo de Planck tan descomunal que ningún número cotidiano puede contenerla con comodidad. El instante más breve que puedas imaginar sigue siendo, para la escala de Planck, una eternidad completa. Y aquí surge la misma pregunta que ya nos hicimos con el espacio, formulada ahora sobre el tiempo. ¿Puedes dividir ese segundo en partes cada vez más pequeñas, sin límite, para siempre? ¿O llega un punto, justo en el tiempo de Planck, en el que la propia idea de antes y después deja de tener sentido? La física actual no tiene una respuesta definitiva, pero las mismas razones que llevaron a sospechar un grano mínimo en el espacio se aplican con la misma fuerza al tiempo. Si el espacio fluctúa, tiembla, se comporta como esa espuma turbulenta que describimos antes, entonces el orden mismo de los eventos, qué ocurre antes y qué ocurre después, podría volverse ambiguo en ese territorio diminuto, no borroso por falta de instrumentos, borroso porque la propia secuencia causal empieza a perder su significado habitual. Esto toca algo muy profundo sobre tu experiencia cotidiana del tiempo. Tú vives dentro de una flecha temporal clara. El pasado quedó atrás. El futuro está por llegar y el presente es el único instante en el que realmente existes. Esa flecha parece tan sólida, tan innegable, como la solidez de la silla en la que estás recostado. Y sin embargo, en la escala de Planck, algunos modelos teóricos sugieren que esa flecha podría disolverse, dejar de apuntar en una única dirección, perder la nitidez que das por sentada en cada segundo de tu vida despierta. Esta idea conecta con otra frontera que la física todavía no ha logrado cerrar. ¿Por qué el tiempo, a nivel fundamental, parece fluir en una sola dirección, del pasado hacia el futuro, cuando la mayoría de las ecuaciones que describen el universo
a nivel microscópico, funcionarían exactamente igual si el tiempo corriera al revés. Esa asimetría, la que hace que un vaso se rompa pero nunca se recomponga solo, sigue siendo uno de los misterios más profundos de toda la física, y algunos sospechan que su origen podría estar enterrado precisamente en las condiciones extremas del universo muy temprano, cuando todo, incluido el tiempo, tenía el tamaño de la escala de Planck. No vamos a resolver esa pregunta esta noche. Pertenece a otro descenso, a otra caída distinta de la que estamos completando ahora, pero merece quedar sembrada aquí, en este punto exacto, porque es la prueba de que el territorio que estamos explorando no es un callejón sin salida, aislado del resto de la física. Es una encrucijada donde convergen algunas de las preguntas más grandes que la ciencia todavía no ha cerrado. Lo que sí podemos afirmar con solidez es esto: si el espacio tiene un tamaño mínimo, el tiempo tiene, por las mismas razones matemáticas, una duración mínima, y si ambos tienen un grano, entonces la imagen que llevabas toda tu vida sobre la realidad, ese lienzo continuo, ese río sin costuras, deja de sostenerse en ese territorio diminuto, no porque la realidad sea falsa en la escala en la que tú vives. Sigue siendo perfectamente cierta ahí, pero deja de ser la imagen completa. Y con el espacio roto en su grano mínimo y el tiempo roto en su instante más breve, ya solo queda un último paso en este descenso, el paso en el que las propias ecuaciones que describen la gravedad y lo cuántico, al intentar hablar de este territorio, dejan de darte una respuesta razonable y empiezan, en cambio, a darte solo infinitos. Llegamos, por fin, al punto exacto que esta noche ha estado rodeando desde el principio, el lugar donde las ecuaciones de la física, esas mismas que predicen con precisión asombrosa casi todo lo que se ha llegado a medir en el universo, dejan de darte una respuesta con sentido y empiezan, en cambio, a darte solo infinitos. Un infinito, en física, no es una cifra grande, es una señal de alarma. Cuando una ecuación, al calcular algo tan concreto como la energía de una partícula o la curvatura del espacio en un punto, arroja un resultado infinito, eso no significa que la cantidad sea verdaderamente ilimitada. Significa que la teoría, en ese contexto exacto, ha dejado de describir la realidad, se ha topado con su propio límite y ya no sabe qué decir. Esto es exactamente lo que ocurre cuando se intenta aplicar de forma directa e ingenua las reglas de la mecánica cuántica a la gravedad en el territorio de la escala de Planck. Recuerda la espuma turbulenta que describimos antes, esas fluctuaciones de energía que el principio de incertidumbre exige en cada punto diminuto del espacio. Cuando se intenta calcular con precisión cuánta energía contienen esas fluctuaciones, sumando todas las posibles, la respuesta no converge en un número razonable, se dispara sin control. Los físicos llaman a este problema la no renormalizabilidad de la gravedad cuántica. Y aunque el nombre suena árido, la idea detrás es sencilla de sentir. En otras ramas de la física cuántica, cuando aparecen estos infinitos molestos en un cálculo, existe una técnica matemática refinada durante décadas que permite reorganizar la ecuación y absorber esos infinitos dentro de cantidades que sí se pueden medir, dejando una predicción final finita y verificable. Esa técnica funciona espléndidamente para las fuerzas electromagnética, débil y fuerte, pero cuando se intenta aplicar exactamente el mismo procedimiento a la gravedad, la técnica se rompe. Los infinitos que aparecen no se dejan domesticar de la misma manera. Cada intento de absorberlos genera nuevos infinitos, cada vez más numerosos, cada vez más difíciles de controlar.
hasta que la teoría deja de poder hacer predicciones útiles en absoluto. No es que la respuesta sea difícil de calcular, es que, tal como está formulada esa combinación directa de teorías, la respuesta no existe. Esta es la grieta que hemos venido siguiendo desde el principio de esta noche, ahora completamente expuesta. La relatividad general describe la gravedad como geometría, como la curvatura suave y continua del espacio-tiempo, sin ningún grano incorporado en sus ecuaciones. La mecánica cuántica describe la materia y la energía en términos de probabilidades, incertidumbre y fluctuaciones que nunca se detienen del todo. Cada teoría, en su propio territorio, es extraordinariamente precisa, pero en la escala de Planck, donde ambos territorios deberían superponerse, ninguna de las dos sabe ceder terreno a la otra sin producir un caos matemático. Este no es un fracaso menor, ni una simple laguna técnica que unos meses de trabajo puedan resolver. Es, posiblemente, el problema abierto más profundo de toda la física fundamental. Durante más de medio siglo, algunas de las mentes más brillantes que ha producido la ciencia han intentado construir una teoría que unifique la gravedad y la mecánica cuántica en un solo marco coherente, una teoría de gravedad cuántica que funcione en todas las escalas, sin excepciones, sin infinitos descontrolados. Se han propuesto varios caminos. Algunos imaginan que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes, y que esa extensión mínima suaviza los infinitos que aparecen cuando se trata todo como puntos sin tamaño. Otros imaginan que el propio espacio está construido a partir de unidades discretas, como una malla diminuta, granular desde su origen, en lugar de ser continuo como siempre asumimos. Existen más enfoques, cada uno con su propia lógica interna, cada uno prediciendo consecuencias sutilmente distintas. Y aquí llega la parte más honesta de todo este descenso. Ninguno de estos enfoques ha sido confirmado experimentalmente. Ninguno ha logrado, hasta el día de hoy, una predicción verificable que distinga con claridad cuál de ellos, si alguno, describe correctamente lo que ocurre en la escala de Planck. No es que los físicos no tengan ideas, es que ninguna de esas ideas ha logrado todavía tocar la realidad de forma comprobable, precisamente porque esa realidad vive en un territorio tan diminuto que ningún instrumento construido hasta hoy puede alcanzarlo. Esto podría sonar, en un primer momento, como una derrota, como si la física, después de tanto avance, se hubiera topado con un muro insuperable. Pero es exactamente lo contrario. Esta frontera, este punto donde las ecuaciones se rompen y admiten no saber, es una de las señales más claras de que la ciencia sigue viva, sigue creciendo, sigue teniendo algo genuino por descubrir. Una teoría que ya lo explicara todo, sin fisuras, sin preguntas abiertas, sería una teoría terminada. Y ninguna disciplina termina mientras siga habiendo preguntas honestas sin responder. Así que aquí está, sin adornos ni promesas falsas. Nadie sabe todavía, con certeza confirmada, qué ocurre exactamente en la escala de Planck. Nadie puede decirte si el espacio está hecho de diminutas cuerdas vibrantes, o de una red granular discreta, o de algo que ningún ser humano ha imaginado todavía. Lo que sí sabemos, con total seguridad, es que ahí, en ese punto diminuto, las dos descripciones más exitosas jamás escritas sobre la realidad dejan de hablarse, y que resolver ese silencio es, probablemente, el mayor desafío que le queda a la física fundamental. Con esta frontera ya expuesta, con toda su honestidad y toda su belleza incómoda, es momento de recoger, con calma,
las sospechas que sí existen, las ideas que los físicos manejan sin poder demostrarlas todavía, las posibles imágenes de lo que podría estar ocurriendo ahí abajo, y finalmente, de cerrar el bucle que abrimos al principio de esta noche. Antes de seguir, conviene separar con cuidado tres cosas que suelen mezclarse sin querer: lo que la física sabe con certeza, confirmado por experimentos repetidos miles de veces; lo que la física sospecha, con buenos argumentos matemáticos pero sin confirmación directa; y lo que la física, sencillamente, todavía ignora. Esta noche hemos recorrido las tres categorías y es hora de nombrarlas con precisión antes de cerrar el descenso. Lo que se sabe con certeza es esto: la velocidad de la luz, la constante de gravitación y la constante de Planck, combinadas, señalan una longitud mínima y un tiempo mínimo con una precisión matemática indiscutible. Se sabe también que la relatividad general y la mecánica cuántica, aplicadas juntas en ese territorio, producen infinitos sin sentido físico. Eso no es sospecha, es un resultado directo de las ecuaciones, verificable por cualquiera con el entrenamiento matemático adecuado. Lo que se sospecha, con fundamento pero sin prueba, es mucho más rico y mucho más incierto. Una de las sospechas más desarrolladas propone que las partículas que consideras puntuales, el electrón, el fotón, el quark, no son en realidad puntos sin extensión, sino diminutas cuerdas vibrantes, demasiado pequeñas para haber sido detectadas jamás. Según esta idea, las distintas formas de vibrar de esas cuerdas serían las que producen la variedad de partículas que existen, del mismo modo en que una única cuerda de guitarra puede producir muchas notas distintas según cómo vibre. Esta sospecha, conocida como teoría de cuerdas, tiene una consecuencia notable para nuestra pregunta de esta noche. Si las partículas tienen una extensión mínima, aunque sea diminuta, entonces los infinitos que aparecían al tratarlas como puntos sin tamaño podrían suavizarse, dejar de dispararse sin control. Es una idea matemáticamente elegante, desarrollada durante décadas por físicos brillantes, y sin embargo, hasta hoy, ningún experimento ha logrado confirmar que esas cuerdas existan realmente. Otra sospecha distinta, desarrollada por otro grupo de físicos con un enfoque casi opuesto, propone algo todavía más radical: que el espacio mismo no es continuo en ningún nivel, ni siquiera antes de llegar a la escala de Planck, que está construido, desde su origen, a partir de unidades discretas diminutas, conectadas entre sí como los nodos de una red invisible. En esta imagen, conocida como gravedad cuántica de bucles, el espacio no se rompe al acercarte demasiado. Nunca fue continuo. La suavidad que percibes a gran escala sería solo una ilusión estadística, nacida de promediar billones de esos diminutos nodos. Existe todavía una tercera sospecha, quizás la más desconcertante de todas, y merece un momento de calma antes de nombrarla. Se llama principio holográfico y propone algo que suena, al principio, casi imposible de creer: que toda la información contenida en una región del espacio, incluido su volumen entero, podría estar codificada por completo en la superficie que la rodea, como si el interior tridimensional que experimentas fuera, en algún sentido profundo, una proyección de algo que en realidad vive en menos dimensiones. Ninguna de estas tres sospechas, ni las varias otras que la física ha propuesto durante décadas, ha logrado todavía una confirmación experimental que las distinga con claridad de sus rivales. No es por falta de esfuerzo ni de talento, es porque cada una de ellas predice diferencias con la física conocida tan diminutas, tan sutiles, que se esconden precisamente en el territorio inalcanzable que hemos descrito esta noche, muy por debajo de lo que cualquier instrumento actual puede sondear.
Y aquí está lo que la física, con toda honestidad, todavía ignora por completo. No sabe si alguna de estas ideas es correcta, no sabe si la respuesta final se parecerá a algo que un ser humano ya ha imaginado, o si será tan ajena a nuestra intuición que ni siquiera tenemos todavía el lenguaje adecuado para describirla. Esa ignorancia, lejos de ser una vergüenza, es la frontera más honesta que la ciencia puede ofrecerte, y es, en sí misma, una forma extraña de belleza. Ahora, con todo esto sobre la mesa, es momento de volver a la pregunta que abrió esta noche. ¿Recuerdas la advertencia del principio? Que el espacio vacío que te rodea, esa nada en la que confías para sostener cada objeto de tu vida, guardaba el secreto más incómodo de toda la física. Ese secreto, ahora, puede nombrarse con claridad. El secreto es este: esa nada nunca fue nada. Lo que sientes como espacio vacío, continuo, tranquilo, podría no ser fundamental en absoluto. Podría ser, según las sospechas más serias que maneja la física actual, algo emergente, algo que surge de una estructura mucho más profunda, hecha de cuerdas o de nodos discretos, o de información codificada en una superficie invisible, del mismo modo en que la suavidad del agua emerge de billones de moléculas individuales que tú jamás percibes por separado. Esto significa que la habitación en la que estás recostado, el aire que respiras, la distancia entre tu mano y tu propio corazón que mencionamos al principio de esta noche, no son, en su nivel más profundo, lo que parecen. Son la superficie tranquila de un océano cuya verdadera naturaleza todavía nadie ha logrado ver con claridad. Y esa incertidumbre, en lugar de inquietar, es la invitación más honesta que la física puede hacerte antes de dejarte descansar. Vuelve, por un momento, al principio de esta noche, a la pregunta que te Until ahora ha estado acompañando, disfrazada de curiosidad y en el fondo latiendo como una promesa. ¿Por qué la realidad empieza a romperse en la escala de Planck? Ya tienes entre las manos todas las piezas para responderla con calma. La realidad se rompe ahí porque dos descripciones perfectas, cada una verdadera en su propio territorio, dejan de poder convivir. La relatividad general te ofrece un espacio liso, curvado, elegante, sin costuras. La mecánica cuántica te exige un espacio que tiembla, que fluctúa, que nunca descansa del todo. En cualquier otra escala del universo, esas dos exigencias pueden ignorarse mutuamente, cada una gobernando su propio reino sin molestar al otro. Solo ahí, en ese punto minúsculo que hemos recorrido esta noche, ambas exigencias caen sobre el mismo lugar al mismo tiempo, y ninguna sabe ceder. Eso es lo que es la escala de Planck. Y por eso, cuando la física intenta describirla con las herramientas que tiene hoy, deja de dar respuestas y empieza a dar silencio. Pero ese silencio no es un final, es un umbral. Todo lo que hemos recorrido esta noche, la textura granulada que podría esconder el espacio, el temblor incesante de la espuma cuántica, el agujero negro que nace del simple acto de mirar demasiado de cerca, el tiempo que podría tener su propio instante indivisible, todo eso converge en una sola idea, sencilla de decir, aunque enorme de sentir. La realidad que tocas, que ves, que respiras, no es el fondo último de las cosas, es la superficie serena de algo mucho más profundo, algo que ningún ser humano ha logrado ver todavía con claridad. Y tú, en este mismo instante, formas parte de esa superficie. Los átomos que construyen tus manos, la sangre que recorre tu cuerpo mientras escuchas esto, la retina que en algún momento de esta noche dejó de fijarse en nada concreto, todo eso está hecho de campos, esos mismos campos que llenan el espacio entero,
sin excepción. No hay una frontera real entre tú y el vacío que te rodea. Solo hay una diferencia de vibración, una diferencia de intensidad, un patrón momentáneo que el universo sostiene durante los años que dura tu vida. Tú eres los campos. Los campos son tú, no como una metáfora poética para adornar el cierre de esta noche, sino como la descripción más literal que la física moderna puede ofrecerte de lo que realmente eres. Cada partícula de tu cuerpo es una ondulación de un campo que se extiende hasta los confines del universo observable. Y ese campo, en su nivel más profundo, en ese territorio diminuto que hemos pasado esta noche explorando, quizás ni siquiera es continuo, quizás está hecho de algo todavía sin nombre, algo que la ciencia sigue buscando sin descanso. No hace falta que esto te inquiete. Al contrario, hay algo profundamente sereno en saber que ni siquiera los físicos más brillantes que ha producido la humanidad conocen todavía el fondo último de la realidad. Significa que el misterio sigue vivo. Significa que la pregunta que te hizo escuchar esta noche entera sigue abierta, esperando, sin urgencia, a que alguien, algún día, encuentre la pieza que falta. Mientras tanto, tú puedes descansar sabiendo algo que muy pocas personas se detienen a sentir de verdad, que el espacio vacío de tu habitación nunca estuvo vacío, que la distancia entre tu mano y tu propio corazón, esa que mencionamos al principio, esconde una textura que ningún ojo humano llegará jamás a ver directamente, pero que las matemáticas más rigurosas de la física insisten en que está ahí, temblando, en silencio, sosteniendo cada átomo de tu cuerpo sin que tú lo hayas notado nunca. Y si esta noche te has preguntado, aunque sea por un instante, ¿de qué está hecho realmente ese vacío que parece tan vacío y que en el fondo nunca lo está? Esa es otra noche y otra caída distinta a la que hemos completado ahora. Duerme bien esta noche, sabiendo que tu cuerpo entero, hasta el último átomo, es una vibración diminuta de algo inmenso, algo que empieza en tu propia piel y no termina en ningún lugar que la ciencia haya logrado todavía señalar.